Ya vamos a ir con nuestro primer invitado. Bienvenido, Diego Elman, rabino Diego Elman, a nuestro programa. Bienvenido. Hola. Diego. Nuestro primer invitado, así que no sabemos cómo recibir un invitado. Exactamente. Por el honor, Gracias por aceptar. por favor. De todas maneras, quiero introducirte. Él es certificado por el Instituto Iberoamericano de Formación Rabínica Reformista, que dicho sea de paso es su primer egresado. ¿Eso es así? Así es, Bien, y además es el rabino de la comunidad Mishkan. exactamente. Bien, comentanos un poco cuál es tu recorrido judío, por así decirlo. Muy bien. Vengo de una casa donde había Yiddishkeit, donde había tradición, esa identidad que no siempre se explica, pero que está ahí en los gestos, en el aire, en las palabras. No tengo educación judía formal. Mi referente judío, de alguna manera, más fuerte fue un bisabuelo que se formó en las yeshivot de Europa, alguien con una religiosidad muy fuerte y con, por lo menos en Europa, con mucha observancia, que entendió algo clave, y es que el judaísmo no sobrevive repitiéndose, sino adaptándose sin perder su esencia. Y así es que mi recorrido judío es muy amplio. Un poco se despertó a partir de la preparación de mi bar mitzvah en Ioná, la comunidad Ioná de acá de Buenos Aires, de Villa Crespo, donde estuve toda mi adolescencia. Ioná en ese momento fue un gran semillero del que salieron un montón de rabinos de todas las corrientes, líderes, educadores, que hasta el día de hoy siguen en muchísimas comunidades de todo el mundo, de las más diversas también. De Ioná me fui, donde había una formación muy fuerte y muy seria y muy profunda también. Me voy a Emanuel. La comunidad de Emanuel era la comunidad emblemática del judaísmo reformista en Argentina. Quedaba ahí por Tronador y Avenida de los Incas. De hecho, Mishkan, la comunidad que hoy yo lidero, es la continuidad, no jurídica, pero sí ideológica de aquella comunidad de Emanuel. Emanuel, después de varios años, cuando llego a Emanuel me encuentro con un rabino que estaba hacía muy poquito tiempo, que era el rabino Sergio Berman, con quien trabajé después cerca de 20 años, en diferentes proyectos y en diferentes comunidades. Estoy en Emanuel varios años hasta que nos fusionamos con la NSI, la comunidad de la calle Arcos en ese momento, que había fundado el rabino Hans Harf, con quien tuve también el honor de trabajar un tiempo, alguien que quise profundamente, uno de los héroes, grandes héroes del judaísmo en la Argentina, constructor, un verdadero constructor. Después de Alemania, ¿no? Vino de Alemania después de la Noche de los Cristales. Él estudiaba en el seminario de Berlín, y después de la Noche de los Cristales, el rector tomó las piedras que habían roto los vidrios del seminario, le dio una a cada uno de los alumnos que había ahí y les dijo, faltaba un año para que se reciban. Él me lo contó Hans Harf. Le dio la piedra y le dijo, esta piedra, esa piedra que había sido parte de la destrucción de esa noche terrorífica en Alemania, es la piedra con la que ustedes van a fundar las comunidades a las que van a ir. Casi que los ordenó rabinos y los mandó, y Harf vino a Buenos Aires. Después de un año me voy al Templo de Paso a ayudar al rabino Ariel Korov, de bendita memoria, murió muy joven, a instalarse en el Templo de Paso, y surge la posibilidad de trabajar en una comunidad muy hermosa, muy linda. Estuve 7 años a cargo de la comunidad Shalom, una familia, una gran familia, una comunidad de familias con quienes sigo con un lindísimo contacto y con un hermoso recuerdo. Inmigrantes de Roda, Salónica, mundo sefaradí, que lo descubrí un poco en ese tiempo. 7 años en Shalom, después Shalom se fue haciendo ideológicamente ortodoxo, que no tenía que ver conmigo. Voy al Templo de Libertad, estuve 5 años, y desde hace 10 ya, falta un mes para cumplir 10 años, en la comunidad Mishkan, donde conozco al rabino Rubén Nissenbaum, de quien había estudiado, pero no con él, pero sabía perfectamente quién era. Estuve 7 años trabajando con el Rab Nissenbaum, falleció hace 3, y estos últimos 3 estoy a cargo solo de Mishkan, una hermosa comunidad. La verdad es que todo eso me formó.
no soy producto de un lugar, de una sola escuela. Estudié en el Seminario Rabínico Latinoamericano en su momento, me formé y me ordené rabino en el Instituto Reformista que también fundamos junto con Mishkan y con otras instituciones, pero no soy producto de una sola escuela, de una sola forma de ver el judaísmo, y eso también define un poco quién soy. Y lo cierto es que cuando uno camina el judaísmo, deja de preguntarse tanto quién tiene razón, para empezar a preguntarse qué es lo que tiene sentido. Y con toda esa trayectoria comunitaria y todos esos espacios por los que transitaste, ¿cómo dirías que se define hoy en día la tarea de un rabino y qué implica ser hoy en día un rabino reformista o un rabino con toda esa mirada que vos construiste? Yo me defino como rabino. Digamos que lo reformista lo podríamos decir para ubicarme. A veces pasa que decimos soy rabino reformista o soy rabino conservador y da la impresión de que uno sirve a los judíos reformistas o a los judíos. La verdad es que soy rabino y durante mucho tiempo se instaló la idea de que hay una forma correcta de vivir el judaísmo y otras que no. Y que las otras son como versiones secundarias. El rabino Damián Caro dice que vivimos con el inconsciente colectivo ortodoxo. Entonces, a veces definimos las cosas desde ahí y las definimos todas mal, ¿no? Empezando desde donde no tiene que ser. El judaísmo no es propiedad de un sector. El judaísmo es de la civilización judía, llamémosla de alguna manera. En nuestra comunidad vivimos un judaísmo donde la tradición tiene una voz fuerte, pero no tiene el último voto. El último voto lo tiene la conciencia ética hoy. Por eso es que creemos en la autonomía, en la libertad y en que cada persona decide cuál es el judaísmo que quiera vivir. ¿Cuál es mi desafío como rabino? No es custodiar el pasado, sino que es ayudar a que el judaísmo siga siendo una fuente de vida para hoy, para el presente. Mi rol rabínico es de alguna manera ayudar a que la gente pueda encontrarse con su alma, con su esencia. Y si la gente no se puede encontrar con su esencia, tenemos que repensar todo. Rab, ¿crees que la comunidad judía hoy es más plural que antes o menos plural? Es más diversa. Creo que tiene mucha más diversidad, que hay muchas más formas de vivir lo judío, pero no necesariamente es más plural. Porque el pluralismo no es que cada uno haga la suya, eso es fragmentación. Pluralismo es convivir con el otro sin deslegitimarlo. Pluralismo es estar dispuesto a que el otro también te cuestione. Generalmente vivimos como en burbujas. Estamos entre gente que más o menos piensa igual. Todos. Lo más normal. En la sociedad en general, sí. No solo en la comunidad judía. Y eso nos da tranquilidad. Nos da cierta tranquilidad. Estar con gente que más o menos piensa igual. Pero no te deja crecer. Con lo cual, el pluralismo empieza cuando el otro deja de ser una amenaza y puedo aceptar que me puede transformar. Eso es pluralismo. Y estamos lejos. Pero no le he invitado un mate, no sé si quiere. Dale. Como mujer, me siento la obligación de preguntar: ¿cuántas mujeres son hoy en día rabinas o cuántas luchas tuvieron que pasar las mujeres para ser reconocidas como rabinas? Hay rabinas, gracias. Hay rabinas en el judaísmo liberal en general, también en el ortodoxo. Hay algunas referentes, mujeres, que no necesariamente las llaman rabinas todos. Algunos lugares sí, poquitos, muy poquitos. Creada en Estados Unidos, ¿no? Básicamente, sí. Hay rabinas muy importantes, grandes líderes. En el mundo reformista, por lo menos, los líderes más importantes, hay por lo menos dos mujeres. Una es Ángela Buchdahl y la otra es Delphine Orvilliers, pero hay más. Estoy leyendo Alona Lisitsa. El de Delphine Orvilliers. Tiene libros maravillosos. Sí. Tiene varios libros muy importantes. Y me dijeron que es prima lejana de Manuel Orvilliers. No sé si es verdad, pero elijo creer. Elijamos creer. Elijamos creer. Puede ser. Puede ser. En Argentina hubo avances importantes. En Argentina hay rabinas, mujeres. Pero la verdad es que no
no creo que se trate de cuántas hay, sino que tenemos un tema cultural, y ese es nuestro problema más, o nuestro desafío, y es que el liderazgo en general está pensado desde el molde masculino al que las mujeres se tienen que adaptar. Y por eso muchas veces se les pide cosas, se les pide que prueben cosas que a los hombres no, por ejemplo, ¿no? Y hay situaciones incluso donde tienen que... Mira, una colega de Brasil, de una comunidad muy importante de Brasil, trabaja con 2 rabinos varones, una comunidad que tiene un cementerio incluso, donde hubo rabinas antes que ella, no es la primera rabina que está en esa comunidad. Y cuando tienen que ir al cementerio, las familias piden que vaya un varón. Y no pasa por ella, no es que no la quieran a ella, es como hay una cuestión cultural que es muy, muy difícil de cambiar. Y a mí me parece que el desafío no es incluir mujeres, sino dejar de pensar que el liderazgo como algo que pertenece a los varones. Es un cambio de cultura que hay que seguir ofreciendo, y hay que ser generoso y hay que cambiar. El rabino Roberto Gretz, un enorme rabino argentino que vive hace muchos años en Estados Unidos, que de paso siempre hay que reconocerlo porque es el héroe probablemente de la lucha por los derechos humanos en los años 70, con pasaporte argentino, con documento argentino, sin nadie que lo protegiera, jugó su vida muchas veces. Bueno, Roberto en Estados Unidos, cuando tuvo la primera rabina trabajando con él estaba en la gran oficina del rabino y a ella la mandaron a una oficinita así chiquita y él le dio la suya y se fue a la oficina chiquitita. Era un rabino reconocido, con una gran trayectoria, y produjo un cambio cultural en su comunidad cuando eso pasó. Y produjo un cambio cultural, nadie lo entendía. Tardaron años en entenderlo, pero pudo construir. Pero bueno, depende a veces no solo de las mujeres, que a veces tienen que luchar, ¿no?, con fuerzas desmedidas, sino que también nosotros ofrezcamos corrernos un poco, o bastante. Y hablando del tema de cambio cultural, vos hace poco oficiaste una jupá, un casamiento para 2 personas del mismo género, 2 mujeres. Sí. Entiendo que no es la primera vez que lo haces. Y nos interesaba saber qué significa para vos ser parte de una ceremonia así. También teniendo en cuenta que hay muchos en esta comunidad que lo celebran y hay quienes todavía lo ven como un problema. ¿Qué te pasa a vos como parte de esa ceremonia? La verdad es que yo hice la primera jupá igualitaria en Argentina hace ya 12 años. Y hace unos días tuvimos una jupá de dos chicas, una jupá hermosa. Y solo me llegaron comentarios lindos. Sí, qué bueno. Sí, comentarios positivos, amorosos. En Instagram la rompió. Me pareció. Y un montón de likes. Pusimos más alto, pusimos Sí. el mismo flyer que ponemos siempre. Y esto también es importante, ¿no? Porque para mí fue un hermoso casamiento, como todos los casamientos que tengo la fortuna y el honor de acompañar. Pero no es que pusimos la bandera, el primer casamiento. En Mishkan fue el primer casamiento igualitario. Pero la verdad es que las discriminaríamos, creo yo, siento eso, ¿no? Si pusiéramos la bandera. Fue un casamiento hermoso, como son todos los casamientos. Intentamos que lo sean cuando alguien se acerca y los acompañamos en el amor, pero lo que hicimos no fue nada nuevo. Hicimos judaísmo, eso es judaísmo. Judaísmo es traer a la realidad de este tiempo esos valores y ese espíritu que se transforma todo el tiempo. Nosotros no inventamos nada. Lo que hicimos fue lo que el pueblo judío hizo siempre. Nuevas situaciones, nuevas respuestas, conservando la esencia, conservando el espíritu de lo que la tradición nos trae. La verdad es que la jupá, por alguna razón, no tiene puertas, no tiene paredes. Si las tuviera, muchos le quisieran poner un candado y quedarse con la llave. Menos mal que no tiene paredes y que no tiene puertas, porque la jupá no es de nadie y esa ceremonia es de la pareja. Yo no casé a nadie, ellas se casaron.
Nosotros los acompañamos. Cuando una pareja se casa, se casan los novios o las novias. Y nosotros atestiguamos, ordenamos para que se haga lo que se supone que se tiene que hacer. Pero el judaísmo no es propiedad de nadie. Y hablando de la gente que le pone un candado a las cosas, se lo relaciona con el judaísmo, hace, ¿qué será? Un par de semanas, un par de meses, hubo una carta que generó bastante malestar, lógicamente, que hablaba sobre la cuestión de la conversión, tema sensible de la comunidad judía argentina, si los hay, y hablaba en términos de pureza, de la preservación de la pureza dentro de la comunidad. ¿Cómo te atraviesa este tema, esta carta en particular, o si crees más en general, la gente que habla de pureza o de tener cuidado con las conversiones, como si fuese un peligro para el futuro de la comunidad judía? El judaísmo nunca fue una identidad cerrada. Siempre hubo personas que se incorporaron al pueblo judío formalmente. No me gusta la palabra conversión, porque tiene como un sesgo negativo sobre lo que la vida de la persona hasta ese momento, y la verdad es que todos nos estamos convirtiendo en algo todo el tiempo. No es algo que le sucede a alguien que se quiera incorporar al judaísmo formalmente. La idea de pureza tiene que ver más con el miedo que con otra cosa. Esto de la obsesión con la pureza en las conversiones es el último refugio de los que tienen miedo al futuro, creo yo. Ruth, la bisabuela del rey David, que venía además de un pueblo enemigo de Israel, hoy sería rebotada por la mayoría de los tribunales rabínicos. Por moabita. Hoy en día Ruth sería rechazada por el tribunal rabínico. Estaba floja de papel esa conversión, ¿no? No, al contrario. Estaba perfectamente bien. Claro, digo, bien para la bien mirada de papeles. algunos ahora. Para todos los protocolos y todas las, qué sé yo, y no sé. Pero no, estaba perfectamente Dicho bien sea de paso, de intención y de papeles. sacaron una serie del Rey David en Prime Video, no sé si la vio. Es espectacular. ¿Sí? Les súper recomiendo las 2 temporadas de La Casa de David, A mí me encantó. porque voy a es chusmear. una de las pocas series, además que está muy bien, además de que es muy buena producción, la manera en la que lo cuentan es muy fidedigna y cuenta cosas que en general nosotros sabemos un poquito de la Torá, ponele el primer libro, el segundo, el Éxodo, el Génesis, el resto no tanto, pero del tema bíblico en general muy poco. Y trae un tema de la época de las monarquías que es fascinante, cómo tratan y cómo en realidad es reflejo de lo que pasó. Ahora, a mí me parece que el desafío no es que nadie entre para no manchar el linaje, entre muchas comillas, sino lograr que los que estemos adentro tengamos algo lo suficientemente valioso como para que otros se quieran sumar. En algún punto todos somos judíos por elección hoy. Buena frase. Todos somos judíos por elección. Porque cualquiera puede irse. Esa puede ser la frase del video. Para el recorte. Turneo. Anota. Te tiré frase. Vamos Buena a hacer una título, última el pregunta. Sí. Si pudieras cambiar una cosa en la comunidad judía argentina, en Israel o el mundo judío en general, ¿qué sería? Me gustaría una comunidad judía que no actúe para sobrevivir, sino para inspirar. Eso es lo que me gustaría. Que no actúe por miedo a desaparecer, por miedo a la asimilación, a perder identidad, sino porque cuando reaccionas por miedo estás viviendo de una manera defensiva. Y la verdad es que a mí me gustaría más menos muros y más audacia espiritual. Me parece que necesitamos más eso. Quiero sumar una pregunta, por lo menos ya que te tenemos, que estamos bien de tiempo. Dentro de poco es Yom Ha'atzmaut. Estamos grabando este episodio. 78 años de Israel que llegan en un momento muy particular, de guerra, de incertidumbre interna. Y estamos hablando del futuro, del presente en realidad del pluralismo judío. Y no es lo mismo la situación acá en Argentina que en Israel. ¿Cómo ves la situación allá en cuanto al pluralismo judío y el futuro de la diversidad dentro del pueblo judío allá? Está bien que digas allá porque
nosotros hablamos del judaísmo, de la comunidad judía, habría que ver de dónde hablamos, de qué lugar, de qué época. Ni siquiera podemos hablar del país, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo está la comunidad judía argentina? ¿Cuál? Sí. Generalmente pensamos es la de capital de este lado Rivadavia, pero Sí. Unitarios. Y La verdad es que- institucionalizado. y tampoco Claro. es lo mismo el interior, porque no es lo mismo la comunidad de Villa Clara que la de Posadas, que la de Mendoza, que la de Córdoba, o que la de Bariloche o la de Chipoleti. Son realidades completamente diferentes, más bien, más allá de que tengamos puntos en común. El tema de Israel es muy complicado, es muy difícil. Es muy difícil por varias cosas. Uno, por el demográfico. En Argentina también tenemos puntos de contacto con el tema demográfico, porque quienes crecen demográficamente son las personas menos abiertas a lo plural, ¿sí? Entonces, eso es un desafío enorme en Israel. Y también tenemos que saber que nosotros cuando decíamos Shalom al Israel, la paz para Israel, ¿qué pensamos? En paz, ¿qué es paz? ¿Qué es Shalom? Con los vecinos. ¿Qué es Shalom, no? Porque tenemos como la definición de Shalom de que Shalom es desde la ausencia. Shalom es la Falta de falta guerra. de conflicto, Shalom es la Falta de sí, guerra. falta de guerra, que no haya guerra, la ausencia. Y en realidad para la tradición judía, Shalom es completud. Shalom es lo íntegro, Shalom es lo entero. Entonces cuando pedimos Shalom al Israel tenemos que cambiar ese chip y entender que lo que estamos pidiendo es un pueblo más unido, más íntegro, con alguna idea de proyecto común. Y eso falta en general. No tenemos proyecto común. Deberíamos trabajar para eso. Bueno, muchísimas gracias, Rabas. Nos dejó un montón de conceptos y definiciones. Sí. Mil gracias y bueno, un honor para nosotros que seas nuestro primer invitado de este programa. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Bien. Y mucha suerte. Muchas Muchas gracias. gracias para Y este espero que camino. nos veamos a ver en algún momento en donde estemos un poco más avanzados, donde tengamos un poquito más de cancha. Ya cuando esto En la mesa. fluya, Con gusto volveremos. Cuando terminamos un tratado del Talmud, ¿sabes cómo termina? Decimos, volveremos a él. Y él volverá a nosotros. Volveremos. Excelente. muchísimas gracias. Te esperamos a la vuelta.